Nos habíamos propuesto el día de ayer hacer referencia hoy al contenido de la primera convivencia matrimonial y de parejas programada por nuestra pastoral social para llevarse a cabo durante este año. La fecha la estaremos anunciando posteriormente. Queremos con esto satisfacer y responder al mismo tiempo algunas necesidades de tipo pastoral urgentes que hemos notado a través de nuestro ejercicio ministerial. Hoy vamos entonces a abordar la temática de dicho taller. Esperamos que este taller sea una bendición. Desafortunadamente no vamos a poder tener una propuesta muy amplia hasta donde hemos estado buscando locaciones. Hemos podido encontrar que la mayor parte de los sitios eh, que hemos contactado máximo tienen 12 a 14 máximo habitaciones matrimoniales con cama doble, baño privado y todos los servicios que esto conlleva. Así que la propuesta va a ser una propuesta limitada en ese sentido. Mayormente extendemos esta propuesta a parejas que estén aquí en Colombia, que estén en condiciones de viajar a Medellín a participar de 4 días, perdón, y 3 noches en este encuentro. Y también que puedan hacer el esfuerzo o la inversión que esto requiere. Los preámbulos, entonces, permítanme compartir con ustedes la pantalla o el contenido del taller e iniciamos nuestra disertación de hoy. Qué pena, de nuevo presento reiteradamente excusas, sé que es muy molesto estar tratando de aclarar mi voz permanentemente, pero la verdad esto ya me tiene bastante preocupado. Hay que seguir adelante. Esperemos en Dios que no haya complicaciones futuras. Bueno, vamos a presentar y vamos a hablar en este instante acerca del contenido o la guía que nos presentan 8 diapositivas que ya tienen ustedes en pantalla. En esta convivencia matrimonial vamos a hablar de los problemas, de las crisis, de las heridas, del perfil de las parejas, de las personas que viven en pareja, que no han sanado ciertas situaciones del pasado y el efecto que estas situaciones causan en la vida de la familia y concretamente cómo perfilan el carácter de los hijos hacia el futuro. Hace un momento les decía a ustedes que la justificación pastoral de este taller es aclarar que el conflicto matrimonial no se vuelve devastador solamente por existir. Hay personas que piensan que el conflicto matrimonial es irremediable y puede y tiene la capacidad de acabar con un hogar, con una familia, simplemente porque llegó, porque existe, y ese conflicto es tan grande que tiene eh, la capacidad de destruirnos, de acabar con este proyecto de familia. Pero no es así. El conflicto por sí solo no tiene esa capacidad. Lo que sí causa que este conflicto o que estos conflictos acaben con nuestras relaciones de pareja y con la vida familiar es la incapacidad que nosotros tengamos de hacer reparación, verdad y arrepentimiento. Todo esto es marcado en una gran dosis de ternura dentro de nuestras relaciones. Para poder conseguirlo, tenemos que estar haciendo mantenimiento a la relación. A veces partimos del hecho de que estar juntos
es lo más importante. Y realmente no es lo más importante permanecer juntos en pareja. Lo más importante es aprender a dirimir y a encauzar las dificultades que se nos van presentando. Somos seres humanos y aunque fuimos hechos por Dios, seres en relación, todos tenemos serias dificultades para compartir nuestra intimidad. Aquí no se trata de compartir solamente una vida o un proyecto de vida. Aquí se trata de compartir íntimamente lo que somos, nuestra esencia. Y eso no se consigue fácilmente. Decíamos ayer que esa no es una tarea que compete solamente a la voluntad humana, sino que también es importante considerar que mayormente esta es una tarea que es imposible llevar a cabo sin la presencia de Dios. Bueno, también en esta convivencia, en este taller, queremos subrayar el hecho de cuidar el vínculo esponsal. Y como decía hace un momento, esto no se reduce solamente a pretender o a esforzarnos por estar juntos. Más bien, ese cuidado del vínculo debe estar enfatizado o enfocado en sanar periódicamente la forma de convivir para no transmitir una versión rota del amor a nuestros hijos. Sanar periódicamente. Todos nosotros invertimos en muchas cosas. Hacemos el ahorro para comprar un carro, una casa, para amasar un patrimonio. Programamos y nos adecuamos, nuestras finanzas para conseguir ciertos objetivos. Vuelvo y repito, partimos del hecho de que estando juntos ya tenemos un matrimonio constituido y no es así. La convivencia matrimonial es algo que debe ocupar el primer ítem de preocupación en el presupuesto del desarrollo familiar. Estas reparaciones, estos encuentros periódicos de evaluación de ciertos problemas superados o no superados, de algunas heridas que en principio pueden ser pequeñas, pero que no, si no se atienden pueden llegar a ser grandes. Y todo esto acompañado de una adecuada orientación pastoral debe hacerse mínimo cada 3 años aproximadamente. La iglesia debe tener muy claro este ministerio y esta responsabilidad. La iglesia debe estar al tanto de la interpretación de los signos de los tiempos y debe estar proveyendo la información suficiente que requiere cada pareja, cada familia que compone nuestras comunidades en este sentido. Así que sin más, les dejo mirar un momento esta primera diapositiva que nos está hablando de la convivencia matrimonial. Nos invita a considerar esta convivencia en sus problemas más importantes en las diferentes etapas de 0 a 5 años, 10 años, 15 años y por último el impacto en los hijos. No sin antes hacer una mención a las heridas y también al perfil de las personas que, como dije hace un momento, están viviendo en pareja y tienen algunos síntomas, algunas expresiones, algunas manifestaciones en su carácter que ya evidencian que esta higiene de la relación de pareja debe hacerse con urgencia o que no se ha hecho en absoluto. En primer lugar, entonces, miramos de 0 a 5 años, destaquemos entonces las cosas más importantes por las que tiene que atravesar una pareja. Es un tiempo de acoplamiento, donde generalmente, por estadísticas, los problemas más comunes tienen que ver con el ajuste a la convivencia en general. Son dos mundos completamente diferentes. Vuelvo y repito,
dos formas íntimas de ser, de expresarse, donde salimos de una convivencia con nosotros mismos y nos empeñamos a compartir y a tener esa convivencia con otra persona. Esa convivencia plantea situaciones de dinero, algunos roles que debemos nosotros asumir dentro de dentro de ese propósito de vida en pareja. ¿Cuál es el rol que debe asumir él y cuál es el rol que ella debe asumir? También se presentan otras dificultades serias, como los límites familiares. Y en esta consideración de los límites familiares, tenemos que destacar de una manera importante las lealtades que cada uno de los cónyuges traen con su grupo familiar anterior. Generalmente en estos primeros 5 años hay cierto grado de tensión en mayor o en menor proporción con la injerencia de los grupos familiares, tanto de él como de ella. La pareja lucha por cierto tipo de autonomía, la pareja lucha por adquirir una forma específica, un rol específico en su proyecto de vida para formar un hogar. A veces en estos primeros 5 años, de manera prematura vienen los hijos. Y cuando los hijos llegan a formar parte del grupo familiar, antes de los 2 años y medio, que consideramos que es el tiempo necesario para que el acople de esta convivencia madure un poco y al menos esté perfilado. Al menos cada uno de los cónyuges sepa dónde están los detonantes, dónde tiene que trabajar, en qué áreas tienen que esforzarse mancomunadamente para conseguir preservar el afecto, la ternura y el amor conyugal. Cuando los hijos vienen antes de estas consideraciones, entonces se hace más complejo, porque cuando estamos hablando entonces de los roles y de los límites familiares, encontramos que los roles se hacen más complejos, sobre todo porque se incluye un rol específico y es el rol de la maternidad o el de la paternidad. Y también la injerencia de las familias, porque creen tener el derecho a estar mucho más cerca los abuelos, los tíos y en sí los grupos familiares de cada uno. Tenemos entonces entre los 5 y los 10 años, las cosas cambian un poco. Ya tenemos otro tipo de consideraciones como la rutina. Esos roles, cuando no se saben enfocar, definir y vivir adecuadamente, se van convirtiendo en una rutina que trae cansancio, agotamiento en la relación. Las parejas o los miembros de la pareja empiezan a expresar su deseo de tener un espacio, de compartir tiempo a solas conmigo mismo. La crianza de los hijos se vuelve pesada y hay tensiones en la pareja acerca de quién debe ejercer cierto tipo de autoridad, quién debe estar liderando ese marco de disciplina de los hijos. Aunque muchas veces se ponen de acuerdo, aunque muchas veces están conscientes de que deben de tener un solo criterio en este sentido. La no atención a las pequeñas fisuras en la convivencia, aspectos como el manejo del dinero, eh, la injerencia de las familias, una comunicación asertiva entre los cónyuges, empiezan a ocasionar que esta crianza de los hijos, que este marco disciplinar eh, y ético y moral que queremos implementar y aportar en la familia,
se haga más difícil de llevar a cabo. Se nos hace difícil entonces entre los 5 y los 10 años hacer o conseguir que la pareja tenga un tiempo de calidad, un encuentro personal. Los quehaceres y el devenir de la vida familiar ahora ya es mucho más complejo que en los primeros 5 años. Hay muchos más componentes y por eso insistimos nosotros en que la orientación pastoral debe indicar a cada pareja cristiana que cada 3 años mínimo tomen un tiempo de intimidad, un tiempo de calidad, de reevaluación, de sanar esas pequeñas fisuras, de reconsiderar las cosas que los han venido afectando, el método y la forma en que lo han estado afrontando y de escuchar a Dios. No necesariamente un encuentro de parejas debe ser algo tan religioso y mirado desde una perspectiva tan mística, quizá, digámoslo entre comillas. Pretendemos que este encuentro sea una luna de miel, que este encuentro sea un espacio de lúdica, de intimidad, de escuchar a Dios, un espacio de oración y también un espacio de edificación, de sanidad interior y de reparación de esas pequeñas fisuras, de esas pequeñas larvas espirituales que están causando las condiciones para un futuro cáncer que acabe con la relación y con un hogar. Entre los 10 y los 15 años, cuando estas cosas no se han atendido adecuadamente como lo estamos expresando, entonces empieza cada individuo a presentar un resentimiento crónico, empieza a hablar mal de su cónyuge, empieza a haber una distancia afectiva, ya no hay pasión, hay simplemente una utilización de la sexualidad del otro. No hay una comunicación asertiva, tampoco hay una manera adecuada de sanar, encauzar o canalizar ese resentimiento que se acumula, esa insatisfacción que se va presentando y se ha venido acumulando día a día a través de los años. Surgen los conflictos viejos que nunca fueron reparados. En la primera etapa, un ajuste de convivencia mal atendido entre los 10 y los 15 años ya es una situación de suma relevancia en la armonía o desarmonía de la vida familiar, en las consecuencias emocionales, psicológicas y afectivas de cada uno de los cónyuges. Consideramos entonces, en tercer lugar, acerca de los primeros 5 años de adaptación intensa. Es allí donde vamos a centrar mucho la atención, porque es allí donde va a quedar definida las bases para una posterior vida en familia, una armonía en la convivencia, en la comunicación y un canal abierto de expresión de afecto, cariño y ternura entre las personas que están bajo el vínculo del matrimonio o conviviendo en pareja y formando una familia. Desde el punto de vista económico, entonces vamos a hablar con cierto énfasis de la forma en que se programan y se llevan a cabo los gastos, la priorización de ellos, el nivel de endeudamiento, de acuerdo a las prioridades y de acuerdo al proyecto de vida a corto plazo y no a mediano plazo. En los 5 años, las parejas deben de tener un proyecto de vida que se enmarque en un plazo corto, no hacer proyectos de vida a largo plazo. Encontramos parejas que desde el principio están asumiendo deudas mancomunadas a 15 y 20 años, adquiriendo patrimonios
que posteriormente, antes de los 5 años o rayando los 5 años y empezando el estrés de, propio de la convivencia entre los 5 y los 10 años, generalmente terminan estos bienes, estos compromisos en conflicto debido a los divorcios, a las separaciones. ¿Quién queda atendiendo la casa? ¿Quién queda atendiendo estas obligaciones? Y empiezan las peleas, las discusiones, y desafortunadamente empezamos a venderle a los hijos esa horrible y morbosa faceta del desamor. Los roles domésticos también van a ser materia de atención en nuestras consideraciones. Vamos a hablar de las tareas, del orden en el hogar, del tiempo que nos debe llevar establecer ese orden, los hábitos de cada uno de nosotros, cuáles son nuestros hábitos personales y cómo poder llegar a desarrollar hábitos mancomunados. Para nosotros, entonces, poder perfilar un estilo de vida propio de la pareja. Uno de los grandes errores de la convivencia en estos primeros 5 años es tratar de tener o conservar cada uno de los cónyuges su propio estilo de vida. Y empiezan las tensiones, empiezan las discusiones que no se ha aprendido a tener, a llevar a cabo con misericordia, con amor. Empieza el orgullo y el egoísmo a hacer que cada uno adopte un carácter radical frente al otro. Bueno, vamos a hablar también de expectativas idealizadas frente a la realidad diaria del matrimonio. Generalmente los jóvenes, antes de contraer matrimonio, llegan al sacramento o llegan a convivir en pareja idealizando lo que significa o lo que podría ser la vida conyugal, la vida matrimonial. Y se encuentran que esas concepciones previas, ese ideal de felicidad que cada uno lleva al matrimonio, generalmente no son compatibles con la realidad diaria que la convivencia exige. Una cosa es lo que se concibe que es el matrimonio antes de contraer las nupcias y otra cosa es lo que realmente empezamos a encontrar en el ejercicio de la vida en común. También vamos a hablar de aquello de las lealtades, como les dije hace un momento, que tiene que ver con las familias de origen. ¿Cuáles son los límites que debe la pareja establecer a las familias de cada uno? Las visitas, cómo tratar la dependencia emocional y en general esas lealtades cruzadas que tienen que sufrir una metamorfosis. Ya tus lealtades no están en su familia, sino con tu esposa. Ya tus lealtades no están con tus hermanos, sino con tu esposa. Priorizar al otro en nuestras vidas es muy importante porque hace que la otra persona siente que es parte de mi proyecto de vida, que es parte de mi nueva vida. Invertir en esta consideración, en estos límites, en fijar un orden de visitas y sobre todo el grado de dependencia emocional que obviamente cada uno trae hacia sus grupos familiares anteriores. Es muy importante porque de eso va a depender la salud emocional de sus hijos. En todo esto se hace necesario desarrollar técnicas de comunicación asertiva, de comunicación adecuada, sincera, limpia, veraz. Y vamos a mirar el contraste cuando una comunicación es todo lo contrario. Cuando la comunicación se reduce a la crítica, cuando hay evasión, evitamos conversar, evitamos tocar puntos que sabemos que nos incomodan. Cuando la conversación o la comunicación está llena de ironía, de palabras de doble sentido,
de cosas que decimos con el fin de ofender al otro. Y sobre todo, cuando la pareja cae en cuenta que cierto tipo de discusiones se están convirtiendo en discusiones repetitivas o que ya llevan años de ser esas mismas discusiones, eh, aspectos insuperados, aspectos no tratados en nuestra relación de pareja. Hacia la derecha vemos en términos de porcentaje la importancia que las estadísticas le han dado a esto. En cuanto a la comunicación, el 85%, el manejo del dinero, un 78%, en cuanto a las tareas y los roles, un 70%, y las familias de origen, un 58%. Estos porcentajes se usan como recurso visual para ordenar prioridades pastorales y pedagógicas. Hacer pastoral de familia no es simplemente leer la Biblia y estar predicando imperativos morales. Exige investigación, exige la interacción de un equipo interdisciplinar para abordar estos temas con temor de Dios y a la luz de su palabra. Bueno, entre los 10 y los 15 años. Ya hemos dicho que es la etapa donde tenemos que enfrentar el desgaste acumulado. Cómo manejar aquellas cosas que no atendimos o que atendimos mal durante los primeros 5 años de convivencia. Alrededor de los 10 años, entonces, empezamos a hablar de la rutina. La crianza de los hijos ha tenido nuevos elementos. Ya no solamente es darles límites de conducta dentro del hogar, sino que empezamos a luchar con valores morales, éticos o conductas aprendidas de la sociedad que nos circunda. Cómo influyen sus amistades en su carácter, cómo influye la vida familiar de sus amigos en la forma en que los amigos piensan, conciben la familia, expresan su rebeldía, su capacidad de resolver conflictos y cómo los hijos también reciben estas influencias que luego tienen que ser contrastadas con lo que aprendieron durante esos 5 años en sus mayores, o sea, en sus padres. Ya a pesar muchas veces encontrar que un alto porcentaje de las solicitudes de oración son personas mayores. Ore por mi hijo, ore por la rebeldía de mi hijo, ore por la adicción de mi hijo, ore porque mi hijo tiene un carácter difícil, ore por esto, ore por aquello. Cosas que desafortunadamente en su tiempo no hubo una consideración o una guía adecuada en estos temas. Hoy tenemos una pastoral diferente. Hoy tenemos una iglesia mucho más madura, un ministerio mucho más eh, comprometido y actualizado en los signos de los tiempos. Hoy tenemos mucho mayor discernimiento teológico. Hoy tenemos una comprensión diferente de los valores, de la ética y de la moral. Hoy podemos nosotros hablar de lo que puede llegar a ser la vida de nuestros hijos en términos de su personalidad, de su carácter, de sus valores, de su capacidad de resolver conflictos. En estos 10 años de convivencia, la crianza de los hijos entonces adquiere estos nuevos elementos. La falta de tiempo para la pareja se hace mucho más grande. El trabajo generalmente ya es compartido. Tanto él como ella tienen que salir a trabajar porque los gastos de una familia promedio en la sociedad contemporánea son altos. Porque los hijos necesitan un nivel, un estándar de comodidad
para poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para ellos en sus vidas. Entonces, ese esfuerzo, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, tiene que ver con la fatiga laboral, la dimensión de la intimidad emocional. Entonces se ve afectada. Ya no hay tantos encuentros íntimos. Ya la pasión se pierde. La motivación tiende a apagarse. Ya no nos cortejamos. Ya no tenemos tiempo de calidad a solas. Todas estas cosas adquieren una dimensión mucho mayor cuando, como digo desde el principio, siquiera cada 3 años la pareja no viene retroalimentando todas estas consideraciones, sanando sus heridas y siendo restaurados delante de Dios en un proceso de sanidad interior y de restauración de su vida conyugal. Cuando ya la pareja tiene 15 años, entonces es probable que ya haya resentimientos profundos. Hay una absoluta desconexión emocional. Hablamos negativamente de esa experiencia del matrimonio. A veces lo convertimos en chistes. A veces decimos cosas a manera de chiste, descalificando o calificando el matrimonio como el gran error de nuestras vidas. Hay un diálogo que se evita y nuestras conversaciones de pareja ya no son conversaciones que restauren, que edifiquen o que aporten. Simplemente son conversaciones de estrés que evitamos y que definitivamente no estamos preparados para sostener, porque perdimos la perspectiva de lo que significaba o de lo que queríamos al principio hacer de nuestras vidas cuando decidimos juntarnos y formar un hogar. En quinto lugar, entonces, vamos a hablar de las consecuencias de no atender estos problemas. Hablemos entonces de las heridas emocionales. Las personas empiezan a presentar en su conducta un alto grado de resentimiento, sentimientos de soledad, sensación de no ser vistos o de no ser tenidos en cuenta. Personas con miedo al rechazo y personas que han perdido la capacidad de expresar el amor, de expresar la ternura. Muchas veces cuando a nosotros nos piden orientación pastoral, cuando nos piden sanidad interior, los problemas están aquí. Una pregunta obligada es si la persona es soltera o casado, si ha tenido una o varios intentos de vivir en pareja y de formar un hogar. Cuando han sido varias experiencias en las que se ha intentado formar un hogar y no se ha podido pasar del primer umbral de los 5 años. Quiere decir que todas estas consideraciones que ya hicimos han tenido diferentes escenarios y diferentes protagonistas. La conclusión es que la persona tiene un salpicón, perdón la palabra, una mezcla de experiencias indefinidas sin canalizar y por ende tiene su capacidad de emocional de convivencia, su visión de el hogar y su capacidad de resolver problemas completamente atrofiada. Estas cosas se reflejan en un carácter lleno de resentimiento, en sentimientos de soledad. Personas que dicen, yo nunca pude encontrar el amor, yo nunca pude encontrar una pareja, una persona con quien convivir. Ya me pasó el tiempo, ya no encuentro que las personas me miren con agrado, ya no soy el símbolo sexual o el objetivo de consideraciones estéticas
de otras personas para formar una pareja. Ya mi cuerpo cambió, ya me escondo porque ya tengo celulitis, porque ya tengo eh, no un cuerpo esbelto. Entonces desarrollo un alto miedo a ser rechazado y me vuelvo una persona uránea, una persona de un temperamento difícil para expresar el amor y la ternura. Psicológicamente, cuando estas cosas no se atienden, entonces encontramos que hay personas viviendo en pareja que desarrollan una hipervigilancia, esos celos sin fundamento excesivos. Y aún algo más morboso, muchas veces no son celos, muchas veces se trata simplemente de buscar una ocasión para acusar al otro. Esa ansiedad relacional, ese bloqueo afectivo, vivir a la defensiva y una lectura amenazante de cada conflicto. Personas que viven en pareja, que están enfermos o heridos emocionalmente, que son resentidos, que se sienten solos, que aunque viven en pareja tienen la sensación de no ser vistos, de no ser aprobados, que viven con miedo al rechazo y que ya no pueden expresar ternura. También tienen heridas psicológicas, aquellas tendencias a supervigilar por celos infundados o fundados en la desconfianza o simplemente por el rencor, por el solo hecho de encontrar una ocasión contra el otro. La ansiedad que produce una relación disfuncional, ese bloqueo afectivo que ya no encuentra agrado en la compañía del otro, eso de vivir a la defensiva y de encontrar en cada conflicto familiar una amenaza, una ocasión para estar deprimidos, una ocasión para estar oprimidos. Todo esto se hace mucho más grave cuando estos patrones se convierten en patrones repetitivos. Cuando los miembros de una pareja, en su carácter, en su expresión personal, se han convertido en individuos llenos de crítica, de desprecio, de evasión por la responsabilidad de un diálogo asertivo. Cuando se comportan de una manera explosiva emocionalmente, tienen un carácter difícil, siempre están de mal humor. Cuando no tienen una convivencia funcional, porque simple y sencillamente perdieron la noción de compartir su intimidad. Vamos entonces, aparte de estas consideraciones, de no atender, de esas consecuencias, perdón, de no atender estas consideraciones que ya venimos mencionando, a definir un poco mejor el perfil de una persona que no ha sanado. Una persona que después de los 5 años o antes de los 5 años, en cualquier momento de su vida matrimonial, ya presenta síntomas de desgaste, de enfermedad espiritual y emocional. Los rasgos más frecuentes entonces son aquellas cosas que están relacionadas con la intensidad a las correcciones pequeñas. Ya no soportamos que nos corrijan, ya no soportamos que nos estén diciendo cómo comportarnos, cómo hacer las cosas, cómo mejorar nuestra convivencia, cómo mejorar nuestra forma de expresar el amor. Estas personas evitan conversaciones profundas o las convierten en una pelea o simplemente las llevan a el campo de la insensibilidad, de volver trivial cualquier asunto que se les quiera presentar. Lo hacen relativo y no le dan importancia. Estas personas necesitan controlar al otro,
a sus hijos, controlar a sus amigos, se vuelven personas controladoras porque solamente de esta manera se sienten seguros. Cargan una narrativa negativa del otro y del matrimonio. Algo muy importante cuando estas cosas no se han sanado es que a este tipo de personas les cuesta trabajo pedir perdón, les cuesta trabajo escuchar y les cuesta trabajo reparar el daño que han hecho. Piensan que con solo arrepentirse y decirle a Dios, perdón Diosito, lo hice mal, el tiempo lo va a reparar o Dios lo va a reparar por ellos. Hay muchas relaciones de estas personas que no han sido sanadas. La persona herida y no tratada suele interpretar el desacuerdo como una amenaza, no como una oportunidad de crecimiento. Esto endurece el trato, enfría la intimidad y vuelve repetitivo el dolor. Vuelve repetitivo el dolor. ¿Qué consecuencias tiene todo esto en nuestros hijos? Al interior de cada uno de los hijos, observar, formar parte y presenciar estas situaciones entre sus padres hace que por dentro ellos sean personas que han desarrollado ansiedad, tristeza, inseguridad, retraimiento y miedo a los conflictos. Quizá usted tenga adolescentes en este momento en su matrimonio. Quizá usted, una de sus mayores dificultades sea tratar con la ansiedad, con la tristeza, con la inseguridad, con ese retraimiento y con el miedo a enfrentar los conflictos de sus hijos. Por fuera, estos muchachos se convierten en personas irritables, de una conducta desafiante, no aceptan la autoridad ni los límites fácilmente. Son personas agresivas y de baja autorregulación. No tienen elementos para autorregularse, para corregirse a sí mismos y voluntariamente dejarse llevar de la razón y adoptar formas de conducta diferentes. En el futuro, los muchachos normalizan la frialdad. Ellos aprenden a tener relaciones afectivas frívolas, a gritar y hacerse entender y controlar a todas las personas a través de gritos. Evaden los vínculos y todo tipo de responsabilidad y no hacen reparación alguna. Son jóvenes que no tienen problema en vivir una sexualidad sin responsabilidad. Son jovencitas que no meditan en las consecuencias de un embarazo temprano, o jóvenes que no meditan en las consecuencias de afectar seriamente la vida de una niña, embarazándola o llevándola a vivir situaciones de dependencia emocional, sexual y física a temprana edad, que van a marcar su vida y su dificultad para establecer relaciones sanas en un futuro. Todas estas cosas, miradas en la personalidad y el carácter de nuestros hijos, deben llevarnos a considerar que los hijos no solamente escuchan las palabras, ellos absorben los tonos de voz, los silencios, el miedo, la descalificación permanente del uno al otro y también la ausencia de la reconciliación en la pareja, aun cuando no hay violencia física. En una casa emocionalmente fría puede dejar huellas profundas
todas estas cosas que ya hemos venido mencionando. Finalmente, una nota pastoral y de esperanza. El conflicto no destruye tanto como la falta de reparación. Y como decía al inicio de esta disertación, la justificación pastoral, el llamado que estamos haciendo a participar de este taller, de este encuentro matrimonial y de parejas, es simplemente anunciar que no es definitivo el conflicto, que el conflicto por sí solo no tiene la capacidad de acabar con un hogar, de dañar y destruir o malformar el carácter de nuestros hijos. En la visión cristiana del matrimonio, el problema no es que existan tensiones, sino que el dolor se vuelva una costumbre y el corazón se cierre. Donde no hay escucha, verdad, perdón, arrepentimiento y cuidado mutuo, el hogar deja de ser refugio y se convierte en un lugar de desgaste. Pastoralmente, la tarea no es solo conservar el vínculo, sino sanar la manera de vivirlo, aprender a hablar sin herir, corregir sin humillar, pedir perdón sin orgullo y reparar antes de que los hijos aprendan una versión rota del amor. Con este preámbulo queremos explicarles a ustedes de qué se trata este evento, cuáles son las temáticas que vamos a abordar. Lo van a hacer profesionales muy calificados en la materia, con amplia experiencia en estos temas, y la nota pastoral de liberación y de sanidad interior la va hoy a realizar personalmente, interactuando con este equipo interdisciplinar. Como les digo, queda pendiente la fecha. Suponemos que va a ser una fecha en un mediano plazo, de tal forma que quienes se encuentren interesados en participar, vuelvo y repito, el cupo es muy limitado, 12 a 14 parejas máximo, tengan tiempo de planearlo, de ir haciendo la provisión económica y de separar con anterioridad el cupo que les permita estar disfrutando y participando por el bien de ustedes y de sus familias de este taller y de este encuentro familiar. Gracias a todos ustedes una vez más por su atención. Doy la más cordial bienvenida a quienes nos están viendo a través de YouTube, a quienes van a mirar la edición de este video más adelante, dentro de un rato, que lo vamos a compartir en las diferentes redes sociales. Queda entonces este abrebocas en una próxima alusión a este taller, a este encuentro. Vamos a estar presentando diapositivas, quizá algunos videos del sitio para que se motiven, para que lo hagamos. Tenemos planeado desarrollar esta actividad en Medellín inicialmente para las parejas y personas del centro del país, y también lo vamos a hacer en el Caribe. Estamos buscando un lugar adecuado para las personas de la región que nos siguen y que han estado siendo parte de nuestro ministerio ya hace varios años. Por la proximidad del departamento de Córdoba con Medellín, esta invitación queda abierta no solamente para ellos, sino también para quienes están en Sucre y quieran venir a Medellín a estar en un clima agradable, en un clima campestre, eh, en, en unas locaciones de intimidad, de verdadero confort, dándose una oportunidad de sanar, de aprender, de vincularse, de hacer más fuerte esta relación de amor
y de vivir una segunda luna de miel.